Buenos días con todos. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, sí se escucha, doctora Katia. Perfecto, vamos a empezar con la capacitación. La capacitación de hoy tiene el objetivo de poder llevarles a ustedes información acerca de primeros auxilios y el uso adecuado del botiquín de primeros auxilios. Entonces, para empezar con este tema, tenemos que saber cuándo aplicar los primeros auxilios. Estas medidas y cuidados se ponen en práctica en situaciones de emergencia, podría ser un accidente, una enfermedad de aparición súbita, y antes de la atención en el centro asistencial. Hay que tener en cuenta que los primeros auxilios son, como bien lo dice la frase, primeras atenciones que se brindan, pero siempre va a ser necesario que el paciente, la víctima a la que nosotros ofrecemos estos cuidados, sea llevada a un centro asistencial, un centro médico. Entonces, estos primeros auxilios tienen 3 fases muy importantes que engloban todas las acciones que nosotros vamos a realizar. Por las siglas PAS, para que lo recuerden un poco, P de proteger tanto a la víctima que nosotros estamos auxiliando, como también a nosotros mismos. A de avisar algún contacto, avisar a las centrales de emergencia o también a las personas que están alrededor para que nos brinden ayuda. Y S de socorrer, donde ya vamos a aplicar todas las condiciones y todas las actividades que engloban los primeros auxilios. Entonces, si nosotros nos encontramos ante un lesionado, ante un accidente, ante una persona que sufre alguna lesión, seremos los primeros respondientes, no es la primera persona que realiza la atención al lesionado. Por ejemplo, si yo me encuentro en un ascensor y está conmigo una persona y de pronto se desvanece, se desmaya, nosotros seremos el primer respondiente. Entonces, ¿qué obligaciones tenemos como tal? Primero, evaluar la zona donde ocurrió el accidente, es decir, veo si es que la zona es segura para mí y para la víctima. Si alrededor mío hay condiciones adecuadas para yo poder brindarle los primeros auxilios, ¿no? Si me encuentro, por ejemplo, en una pista y de pronto cruzando una persona igual se cayó, tengo que ver que sea segura y lo que haré es pues llevarla hacia la vereda para poder allí brindarle las atenciones. Pedir ayuda porque no siempre se puede trabajar adecuadamente solo. Este paso es muy importante porque al momento de pedir ayuda nosotros estamos también solicitando apoyo no solo para realizar los primeros auxilios, sino también para que Pero comuniquen yo lo veo, no te preocupes. A las centrales de emergencia, ¿no? Entonces, a medida que nosotros auxiliamos, la otra persona o las otras personas se encargarán de llamar a la central de emergencia para que ya nos vayan a apoyar. Realizar la evaluación primaria del paciente, que vamos a conversarla más adelante, pero de manera general es evaluar los signos vitales, evaluar el estado de conciencia, y después solicitar ya el apoyo de los cuerpos de emergencia. Ya habían llamado nuestros compañeros, nuestro apoyo, llega este personal de emergencia y allí es donde ya termina nuestra función de primeros auxilios. La evaluación primaria, como les comentaba, entonces debemos saber lo que está ocurriendo y por dónde vamos a empezar, ¿no? Para averiguarlo debemos determinar si la vida está en peligro y para ello es importante la evaluación primaria. Tenemos, por ejemplo, una serie de 6 pasos que se los he resumido aquí en este protocolo, en este cuadro, y en ellas vamos a poder nosotros llevar un orden, ¿no? Un orden especial para las actividades. Primero, y lo más importante, es valorar el estado de conciencia. Van a haber ocasiones en que la persona va a estar sí consciente y nos va a responder, por ejemplo, una caída, una herida, pero otras en las que la persona va a estar inconsciente. Entonces hay que determinar si está consciente o no. ¿Cómo lo hacemos? Con preguntas, ¿no? Primero nos acercaremos, le preguntaremos con voz alta, fuerte, cómo se llama o si es que nos escucha. De no responder, de no tener respuesta, obviamente va a estar la persona inconsciente y ya se tomarán otras medidas. Si no responde, entonces es una situación aún de mayor peligro, entonces vamos a solicitar ayuda, ¿no? Después, mientras la ayuda viene a nosotros, verificaremos si respira. ¿Cómo vamos a verificar? En épocas no COVID, en la coyuntura normal antes del COVID, se hacía a través de escuchar y sentir la respiración acercándonos a la persona, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, donde dice verifique si respira.
Actualmente, y ya les voy a hablar más adelante, hay condiciones específicas por la prevención de COVID en las que ya no vamos a tener que acercarnos de esta manera porque obviamente vamos a estar expuestos. Eso ya se las voy a especificar en un momento. En el paso 4, si no respira, empiece las maniobras de RCP, la reanimación cardiopulmonar, que también es un tema muy aparte y que hay que tener en cuenta las pautas que se las daré más adelante. Si la persona tras la maniobra o en el transcurso de la evaluación respira, ya voy a pasar yo a verificar otras partes del cuerpo. Primero, si hay sangrado, ¿no? Para poder evitar que pierda sangre y que entre en shock o que se desestabilice. Y finalmente, si no tiene lesiones, lo voy a posicionar en una posición lateral de seguridad para que, por ejemplo, si estuviera vomitando, no se aspire con su vómito, o si es que tuviera, por ejemplo, alguna lesión en alguna parte del cuerpo, tenga mayor comodidad. Eso es lo que les comentaba, cómo se ha modificado, digamos, esta secuencia en el contexto COVID. De igual forma va a continuar siendo proteger y protegernos, avisar, llamar y socorrer. Pero aquí hay que tener en cuenta el distanciamiento físico. Como les decía, en las maniobras en que nosotros tenemos que acercarnos a ver, escuchar, oír al paciente, el distanciamiento físico debemos aún respetarlo, ¿no? Entonces ya no haremos eso de pegarnos al pecho, pegarnos a la nariz, a la boca, porque hay un riesgo por ahí de contagio. Hay algo muy importante que tenemos que saber en primeros auxilios, ¿no? Y en las atenciones en general. Hay que considerar a la persona. Nosotros no sabemos qué tipo de condiciones de salud previas tiene la persona. Entonces, hay una ley universal que se llama de bioseguridad, en la que nos dice que todo paciente o toda persona en la que nosotros auxiliemos debemos considerarla potencialmente infectada. ¿Para qué es esto? No es tanto un tema de discriminación o tanto, es más para un tema de protección. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que igual ser protegidas o protegidos ante cualquier situación y cualquier persona para protegernos y protegerlo también. Entonces, el uso de equipo de protección personal va a continuar. Si la víctima tiene una mascarilla en el momento y está, por ejemplo, consciente, no vamos a permitir que se la saquen, ¿no? Que continúe utilizando la mascarilla para que no haya por ahí un riesgo de contagio. Y sobre todo, muy importante, ¿no? En los primeros auxilios nos dicen usar guantes, pero no sabemos en qué situación nos encontraremos, no sabemos si tendremos los guantes a la mano. De no tener guantes podemos optar por otras opciones. Podemos utilizar una bolsa por ahí, podemos utilizar un trapo. Si es que no tuviéramos ninguna de estas opciones, el lavado de manos va a ser muy importante. Alcohol gel y lavado de manos adecuado. Entonces, ¿qué criterios hay que tener en cuenta para realizar todas estas secuencias? Primero, ser conscientes de nuestras limitaciones y no ejecutar acciones temerarias. Entonces, si nosotros tenemos idea de cómo realizar estos primeros auxilios, lo haremos. Pero si nunca hemos escuchado o nunca hemos recibido alguna capacitación o algún tipo de información sobre el tema, de preferencia no hacerlo, pero aquí es importante que nosotros pidamos ayuda, ¿no? Para no abandonar a la víctima. Pedir ayuda siempre, como les decía, aportando toda la información de importancia. Por ejemplo, si estuviéramos solos, lo que vamos a hacer es llamar, mientras nos contesta la central de emergencia, ellos nos pueden dar también pautas sobre qué hacer. Entonces, ahí también podemos apoyar con ello. Ser la primera línea de ayuda, mantener la seguridad y estabilidad dentro de lo posible, ya saben, asegurando la zona, asegurando a la víctima y a nosotros mismos, ¿no? Que es el tema de proteger y protegernos. No abandonar a la víctima, como les decía, y no agravar el estado de la víctima, ¿no? Si es que yo voy a hacer alguna maniobra que no he recibido capacitación o no tengo idea de cómo hacerla, no lo hago, pero voy, por ejemplo, no sé, movilizándola a alguna parte más segura, preguntándole, tomando algunos datos, ¿no? Etcétera. Y finalmente, asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas. Algo muy importante, porque finalmente la solución total no la vamos a tener nosotras, sino el centro de atención donde reciba apoyo médico. En la evaluación inicial del paciente, vamos a hacerlo en el sitio de la lesión, en el sitio donde ha ocurrido la escena de esta lesión, y se hace una valoración global del estado de la víctima, ¿no? Esto debe ser
no mayor a 10 segundos, porque recuerden que es clave actuar a tiempo. Entonces, generalmente se refiere a evaluar si la víctima está consciente o no, si está respirando o no, y si tiene algún tipo de sangrado o hemorragia. Estos 3 criterios nos harán ver si es que en qué estado está la persona para poder informar a nuestra central de emergencia. Y después ya viene la evaluación secundaria, ¿no? Yo ya me protegí la escena, protegí a la víctima, identifiqué qué es lo que le pasaba, y ya voy a hacer una evaluación aún más exhaustiva, ¿no? Primero hago preguntas a la víctima. Si es que está despierta, le haré las preguntas, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama? ¿Cómo pasó el accidente? Etcétera. Algún tipo de información que nos pueda dar de sus antecedentes de enfermedades, si es alérgico o no. A los testigos que estén en la zona y que hayan visto lo que haya sucedido, igual preguntaré, ¿no? Y controlar signos vitales y apariencia de la piel. Tomaré por ahí el pulso, que lo que más se recomienda es que sea en la zona radial, es decir, en la muñeca, y recuerden que tenemos que hacerlo con bien sea el dedo índice o el dedo medio. Con el dedo pulgar no, porque el dedo pulgar tiene latidos por sí mismo y puede que nos haga confundir con los signos vitales de la persona. Determinar si es irregular, lento o rápido, se refiere al pulso. Esto es un poco ya más, digamos, específico, pero basta con saber si tiene pulso o no para saber qué hacer, ¿no? Para saber si vamos a hacer reanimación cardiopulmonar o no. De igual forma veré cómo está su piel, si está pálido, si se está poniendo morado o azul, significa que no está oxigenando bien su organismo. Después ya voy a revisar parte por parte de su cuerpo. Empezaré por cara y cráneo, veré si hay algún tipo de lesión en la cabeza, si hay sangrado, si hay lesiones en nariz, en oídos. En la parte del tórax, en el pecho y abdomen, buscaré también signos de fracturas, si es que hay dolor, si es que no puede respirar correctamente o si es que hay dolor con la respiración. Y en los miembros superiores e inferiores, buscaré también lesiones, buscaré sangrado, buscaré dolor. De esa manera reviso globalmente el cuerpo para encontrar pues algún tipo de lesión. ¿Qué situaciones necesitan asistencia? Aquí les he colocado las más comunes, digamos que las más también aptas para que nosotros podamos hacer primeros auxilios, ¿no? Como personal comunitario, en ausencia de médico o de personal de salud. Por ejemplo, tenemos esta condición de atragantamiento por un objeto extraño que ingresa a nuestra vía respiratoria, puede ser al comer, puede ser al manipular algún objeto, quemaduras, que son también muy comunes, esguinces, que son situaciones de tejidos blandos de nuestro cuerpo, y heridas y hemorragias. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Primero, en el atragantamiento, yo debo identificar ante qué situación me encuentro. Si es una obstrucción parcial, o sea, es solamente una parte que se está obstruyendo mi vía respiratoria, y la diferenciaré porque en estos casos la persona tose, ¿no? Entonces, con esa tos, nosotros identificamos si es parcial o completa o total. En el caso de una obstrucción total, no tose, pero se lleva las manos a la garganta, ¿no? Es un signo bien característico de esa obstrucción en la que la persona obviamente no habla, no tose, porque la obstrucción es total. ¿Qué haremos si la obstrucción es total y parcial? Eso lo veremos a continuación. En el caso de una obstrucción incompleta, cuando la víctima presenta tos, hay dificultad para respirar, pero tose continuamente y se puede llegar a escuchar un ruido como un estertor al tratar de respirar. Puede que no responda, puede que no, pero no pierde el estado de conciencia. Entonces, ante esta situación en la que hay tos, puede o no hablar, pero se nota que hay una dificultad respiratoria igual, lo que vamos a hacer es alentar a que siga tosiendo, porque la tos es un mecanismo de defensa en este caso, en que hará expulsar el objeto, el alimento, lo que esté causando el atragantamiento. Entonces, solamente vamos a estar a su lado, apoyarlo, ¿no? Pero incitándolo a que siga tosiendo. Darle golpes en la espalda o realizar alguna otra maniobra podría hacer que el cuerpo extraño ingrese más en las vías respiratorias, y ahí ya estaríamos comprometiendo a que sea una obstrucción total. Y por el otro lado, si es una obstrucción total, como les decía, no habla la persona, puede estar inconsciente, no hay tos, el signo característico, como les digo, se lleva las manos al cuello.
Entonces aquí la víctima no puede toser, no puede hablar, no respira, se lleva las manos a la garganta, está agitado, se pone cianótico, es decir, su coloración de piel azul o morada. ¿Qué debo hacer aquí? Aquí debemos realizar una maniobra, que es la maniobra de Heimlich, como pueden ver en la imagen. Nos colocamos primero, nos situamos detrás de la víctima y rodeamos con nuestros brazos a la altura de la cintura, específicamente debajo del esternón, donde terminan nuestras costillas. Entonces, cerramos una mano, colocamos el nudillo del dedo pulgar, más o menos 2 dedos por encima del ombligo, tomando el puño con la otra mano, y con las 2 manos empuñadas vamos a hacer una presión hacia adentro y hacia arriba, para que de esta manera pueda haber un movimiento y poder expulsar lo que tiene, ¿no? Si es alimento, si es un objeto, etc. Y aflojar la presión sin perder la posición de las manos en el abdomen. La maniobra se puede repetir las veces que sean necesarias hasta lograr que la víctima expulse este cuerpo extraño. O tal vez que recupere por ahí la tos, y pueda la tos también ayudar a que se elimine este cuerpo extraño. En el caso de heridas, tenemos diversos tipos de heridas, que puede ser desde una herida simple, una herida superficial que cause leve sangrado, puede ser una herida como una laceración, que lo conocemos como los raspones, podría ser una herida mayor como algún amputamiento, alguna amputación, ¿no? Entonces, ante esto debemos tener en cuenta que debemos, en la medida de lo posible, evitar el contacto con la sangre. ¿A qué me refiero? Si la herida está sangrando y yo estoy al lado de la persona, al lado de la víctima, la apoyaré, sí, pero no voy a coger la herida con la mano, ¿no? Trataré de repente de cogerla con algún trapo, algo que tenga la mano que me impida el contacto directo. Detengo la hemorragia de esta manera haciendo una hemostasia, ¿no? Es un término médico que se refiere a hacer presión sobre la herida para ayudar a que la piel y los tejidos generen algunas células o mecanismos para que la circulación sea efectiva y haya menos sangrado. Limpiar la herida. Si no me encuentro cerca a un botiquín o algún centro de asistencia médica, puedo limpiar la herida con agua y jabón, que es lo más recomendable. Ya si estoy cerca a un botiquín, desinfectaré con un antiséptico y luego taparé la herida con una gasa. En el caso de las hemorragias, ¿no? Igual forma que las heridas, aquí hay compromiso sanguíneo, entonces evito el contacto con la sangre, detengo la hemorragia haciendo la presión y la hemostasia. Si fuera la hemorragia o el sangrado proveniente de, por ejemplo, una pierna, voy a tratar de elevar esta extremidad para evitar que el sangrado aumente, ¿no? Esto obviamente si la víctima no presenta dolor intenso, no presenta limitación para moverse, puede mover la articulación, ¿no? Porque si es que no lo hiciera, nos encontramos ante una fractura, y ahí si movilizamos, si damos movimiento a esta extremidad, de repente podemos causar mayor riesgo. No realizar torniquetes. Este tema de los torniquetes ha cambiado mucho con el tiempo. Antes se decía que sí, los torniquetes eran efectivos. Después ya salieron bastantes estudios y evidencias en que el torniquete más bien empeoraba el estado sanguíneo, porque nos hacía una situación de necrosis, es decir, obstruía todo el paso sanguíneo y la extremidad o la zona donde hacíamos el torniquete se tornaba negra o azul, y finalmente los pacientes llegaban a ser amputados. Entonces, no se recomienda torniquete en todos los casos de hemorragias. Pero ¿cuándo sí debo hacerlo? Cuando, por ejemplo, yo recibo o estoy con una persona que tiene una amputación de mano, por ejemplo, con una máquina de repente operativa. En estos casos sí hago torniquete, pero ¿por qué? Porque estoy ante una lesión con pérdida de grandes vasos sanguíneos, y el torniquete va a ser justamente en la zona de la lesión. Son casos mucho más complejos, y aquí quiero que vean la diferencia en que el torniquete no siempre se realiza en una hemorragia, solamente en casos de amputación. En el caso de las quemaduras, debemos identificar ante qué quemadura nos encontramos. Recuerden que hay quemaduras por el sol, quemaduras por fuego, líquidos calientes, quemaduras eléctricas y también por químicos. Tenemos grados de quemaduras. El primer grado es la quemadura que solamente va a afectar la primera capa de la piel, ¿no? Entonces, hay sí leve enrojecimiento, dolor, hinchazón,
Podría ser, por ejemplo, un tema de insolación por exposición al sol, es una quemadura de grado 1, o podría ser si es que yo me acerqué a por ejemplo, a un electrodoméstico que estaba caliente, como un hervidor eléctrico, puse mi mano y me quemé, también es una de grado 1, una quemadura de grado 1. ¿Cómo la diferencio del resto? En la quemadura de grado 2, ya el compromiso de la piel va a ser con la segunda y tercera capa. Entonces van a aparecer ampollas, y eso es la diferencia con la de grado 1, ¿no? Hay también igual enrojecimiento, dolor, hinchazón, pero la diferencia es que aquí hay ampollas. Y en el grado 3 ya aún es más profundo, destruye la primera, segunda, tercera capa, incluso destruye nervios de la piel, y aquí ya no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque los nervios están también afectados. Ya no hay dolor, pero hay una destrucción extensa de la piel y son lesiones no dolorosas, como les decía. ¿Qué hago en el caso de quemaduras? Lo primero que debo hacer es refrescar la quemadura. Me refiero a refrescar con alguna sustancia, puede ser agua limpia o si ya nos encontramos con un botiquín con suero fisiológico, que es el cloruro de sodio. No echar ninguna otra sustancia, ¿no? A veces pensamos que podemos echar alguna crema directamente sin que haya sido evaluada la quemadura. Hay que tener muy en cuenta esto porque puede generar algún tipo de infección en la piel. Entonces, la primera maniobra en este caso es refrescar la quemadura. Y ya después cubriré la quemadura, ¿no? Si es que es necesario, si es que hay o no ampollas, o sea, si es que es una quemadura no de segundo grado. No romper las ampollas es importante porque de hacerlo generamos mayor riesgo de infección. Recuerden que el contenido de una ampolla es contenido que el mismo cuerpo genera para proteger a esa zona de la infección. En el caso de esguince, ya es una lesión traumática que se produce por lesión de ligamentos, de la articulación, de tendones. Entonces, lo primero que haré es identificar qué zona es. Por ejemplo, si la persona se cayó de las escaleras y no puede caminar o le duele mucho la región del tobillo y pie, el esguince va a estar en esa zona. Debo identificar si es derecho o izquierdo y acto seguido voy a elevar la extremidad afectada. Suavemente, sin hacer maniobras muy bruscas, elevaré para que también se mantenga, digamos, un poco más estable. Y después voy a aplicar medios físicos. En este caso, en que hay inflamación y hay dolor, corresponde aplicar medios físicos fríos, ¿no? Puede ser una botella de agua congelada. Si tengo a la mano hielo, también lo haré, envolviendo este hielo en un trapo o en un papel para poder colocarlo en la zona. No colocar el hielo directamente porque el hielo directo puede causar lesiones en la piel. Entonces, siempre que sea envuelto. Después que ya estabilicé, bajé el dolor, la inflamación, cooperé con eso, voy a inmovilizar con un vendaje o cabestrillo, que es también dependiendo de la zona y dependiendo qué tan extensa sea la lesión. Si es solamente en tobillo, voy a proceder a vendar esa zona. Si es ya la rodilla, de igual forma la rodilla. Si es, por ejemplo, en mano, también trataré de vendar la muñeca porque puede que la lesión sea un poco más extensa. Y esto siempre tengo que derivarlo, así como las otras lesiones, un centro asistencial, porque allí tienen que descartar que sea una luxación, que sea un esguince simple, que sea una fractura. En el caso de los vendajes, tenemos diversos tipos de vendajes de acuerdo a la articulación afectada y de acuerdo también a si es solo una articulación o es más de una, ¿no? En el número 1, por ejemplo, pueden ver que es un vendaje simple en el que solamente yo doy vuelta con la venda en la zona afectada. ¿Dónde se utiliza más? Por ejemplo, si yo tengo una herida en la planta del pie, allí utilizaré un vendaje simple. Si es una quemadura también. En el caso ya de los vendajes 2, 3 y 4, ya es cuando implica un esguince por caída o compromiso articular. Entonces aquí voy a fijar bien la articulación afectada. Si fuera el tobillo, empezaré por el tobillo y luego procederé al pie, hago un refuerzo sobre el tobillo. Si fuera a nivel de la muñeca, igual haré el movimiento sobre la muñeca primero y después ya desplazaré al resto del brazo, ¿no? Eso es en cuanto a las situaciones más típicas en las que yo puedo brindar primeros auxilios. Cuando ya me encuentro con una persona que está inconsciente, que no está respirando, que no tiene pulso, me encuentro ante una persona con paro cardiorrespiratorio. Puede ser, y es más común en adultos, que sea un paro cardíaco, y en niños que sea un paro respiratorio. Entonces,
Nuestras situaciones más comunes van a ser con adultos que tienen parada cardíaca. Voy a seguir los siguientes pasos antes de realizar las maniobras de reanimación. Igual que en todo criterio de primeros auxilios, verifico que la zona sea segura para mí y para la víctima, si está consciente o no. Llamo y pido ayuda, y después, mientras viene el apoyo o la ayuda, realizo mis maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, el RCP consiste en compresiones, que son 30 compresiones con 2 respiraciones, el manejo de la vía aérea, colocar al paciente en una posición con mentón alineado con la cabeza para evitar de que haya aspiración o darle mayor facilidad para que respire, y verificar que tenga una buena ventilación. Entonces, la secuencia de RCP en adultos es la siguiente. Primero, verifico que esté consciente o inconsciente. Si es una parada cardíaca, va a estar inconsciente. Pido ayuda, llamo a mis centrales de emergencia y realizo 30 compresiones torácicas. Las compresiones torácicas son a nivel de trazo una línea imaginaria entre los pezones y una línea también imaginaria a la altura del esternón, y en la intersección de ambas líneas, más o menos debajo del esternón, de esa preeminencia ósea que tenemos a nivel del pecho, voy a realizar allí las compresiones. Si se dan cuenta, las compresiones son con nuestros brazos rectos, sin flexionar los codos, entrelazando una mano con la otra de esta forma, y la base de nuestra mano va a hacer la compresión, ¿no? Las compresiones deben ser 30 compresiones con 2 respiraciones. Ahora, en el contexto COVID, se ha modificado el protocolo y ya no se dan respiraciones por el tema del riesgo y contagio, ¿no? Ahora, nosotros, si es que estamos ahora mismo en este contexto COVID y nos encontramos en una parada cardíaca, realizaremos compresiones, pero sí vamos a proteger la vía aérea, ya no dando respiraciones boca a boca, pero sí protegiendo la vía aérea, como les mencioné, colocando la cabeza perpendicular con el mentón y tratando de no movilizar el cuello, porque no sabemos qué tipo de lesión ha tenido, si es que hay compromiso de la columna vertebral o no. Entonces realizo mis compresiones, mis 30 compresiones, y espero que llegue el apoyo, la ayuda. Llega, por ejemplo, una ambulancia, y la ambulancia, al tener ya un equipo capacitado, va a traer un desfibrilador externo automático, que es el DEA. Este desfibrilador es un aparato electrónico que nos ayuda a identificar la frecuencia cardíaca y si es que la persona necesita o no descargas eléctricas. Entonces, vienen allí las instrucciones, viene cómo colocar los chupones, viene cómo realizar las descargas. Ojo que esto es un paso posterior a mis maniobras iniciales. Lo que yo voy a hacer es primero tratar de dar esas compresiones para que haya una reactivación, digamos, de la frecuencia cardíaca. Mientras llega mi apoyo, donde ya voy a tener por ahí una enfermera, un paramédico, que tengan este dispositivo y puedan dar las descargas eléctricas. Pero el ciclo completo será primero yo dar mis compresiones y después hacer la descarga eléctrica con el desfibrilador, ¿no? Y finalmente, en nuestros centros laborales y también en nuestros domicilios deberíamos tener un botiquín básico, ¿no? Este botiquín ya está reglamentado de qué debería tener, qué elementos accesorios debería tener. Entonces, es importante primero reconocer ante qué lesión nos encontramos para saber qué utilizar. Entonces, cada uno tiene su función, va a ser de repente por ahí detener la hemorragia. Recuerden que son elementos básicos, ¿no? No nos van a dar la solución final a la lesión o a la alteración del organismo que tengamos. Es algo básico para evitar complicarnos, ¿no? Por ejemplo, si estamos sangrando mucho, por ahí nos hicimos una herida profunda manipulando alguna herramienta, acercarnos a la unidad de primeros auxilios o a la zona donde se encuentra un botiquín, en algún tópico, o en el caso de algún lactario de repente, lo primero va a ser estabilizar, es decir, colocaré nada más la gasa para evitar que sangre más. Pero la solución final no la vamos a tener allí. Siempre es importante seguir la secuencia adecuada de buscar ayuda médica finalmente, para que de repente si la herida necesita puntos, se realice la sutura, si la quemadura necesita que se coloque alguna crema para evitar la infección también, o si necesita que se hospitalice.
Entonces, aquí hay que recordar que esto es algo básico, que lo tenemos solo para actuar en primer momento como primeros auxilios. Entonces, aquí finalizamos ya la presentación. No sé si tuvieran alguna duda o alguna pregunta. Hola, sí, buenos días. Katia, una consulta. En relación con el tema de el hacer una compresión para detener la hemorragia, eh, eh, mencionabas que el torniquete solamente podía aplicar en el caso de una amputación, pero mi pregunta iba en el sentido de si cuando uno identifica por el tipo de flujo sanguíneo que se expide, que puede ser, por ejemplo, en este caso de procedencia arterial, ¿no aplicaría en ese caso también poner el ¿Ya? torniquete? Porque creo que ahí la compresión podría no ser suficiente, ¿no? Digo, por el flujo Dependiendo del grado, sanguíneo. Ujú. claro, dependiendo del grado de la lesión, dependiendo del grado de la lesión, claro, Ok, es muy cierto. Recordemos que hay tipo de sangrado arterial, tipo de y sangrado venoso. venoso y tipo de sangrado capilar. El Así es. arterial, como su mismo nombre lo dice, es proveniente de las arterias, ¿no? Las Ujú, arterias, recuerden que son, digamos, las más importantes salidas de sangre de nuestro cuerpo. El ujú, venoso es un sistema más complejo que no sangra tanto como lo arterial, y el capilar son los vasitos que se encuentran en lo más superficie, en la superficie más externa de nuestra piel. Entonces, ujú, obviamente, el capilar va a ser menos sangrado. ujú, ¿Por qué me refiero a que el torniquete solamente es en amputación? Porque en amputación yo he perdido grandes vasos, he perdido ujú. arterias, he perdido venas, he perdido nervios y he perdido vasitos capilares. Entonces, allí sí es necesario que yo corte esa salida de sangre. Pero en los otros casos, donde es arterial o venoso, voy a ver, dependiendo el grado de la extensión de mi herida, ¿no? La extensión del Ujú. sangrado. ¿Por qué no se Ok. recomienda que sea en todos los casos? Porque hay riesgo de que se necrose esa parte y más bien yo Claro. haya obstruido todo el flujo y finalmente puedo perder mi extremidad, ¿no? Puedo perder Ujú. la mano, puedo perder la zona donde yo haga el torniquete. Por eso ahí hay que tener bastante cuidado en identificar qué tan extensa es mi lesión, qué tantos vasos estoy perdiendo por la zona, ¿no? Ok, gracias. Buen día, señorita Katia. Y buenos Mire, días, ¿cómo está? Dígame. entonces, cuando estaba pasando usted las diapositivas, no logré mucho captar. Se iniciaba con creo que para la reanimación cardiopulmonar, creo que, ¿no? Al inicio de eso, antes de eso. ¿Qué significa eso? Siglas. Y lo otro usted hablaba en adultos, pero ¿qué sería en casos de niños? Los primeros auxilios de repente cuando sufre algún, también un paro respiratorio. Y lo otro, ¿cuáles son los elementos básicos que debe tener un botiquín? Eso. No, eso no. Sí, sí, claro. No, eso no, ese es el inicio, casi a la Ya. finales. Se refiere a la secuencia de reanimación cardiopulmonar, RCP, ¿a esa secuencia se refería? Sí, señorita, sí. Ya. Correcto. La secuencia de RCP, las siglas CAB se refieren a la C de compresiones que voy a realizar, las compresiones torácicas, A de la vía aérea, que voy a proteger, como les decía, la vía aérea, y B de verificar si es que está teniendo buena ventilación. Esos, digamos, que son los criterios básicos para yo ver cómo voy a dar la maniobra de RCP. Y ya después la maniobra en sí tiene pasos también, ¿no? Que es primero ver el estado de conciencia, pedir ayuda, hacer las compresiones torácicas, las 2 respiraciones de rescate, y finalmente dar ya la desfibrilación con el desfibrilador externo automático. Esas serían las secuencias de RCP. Ahora, respecto a la pregunta de niños, el tema de primeros auxilios en niños es otro tema que implicaría hacer otra exposición, pero de manera general, por ejemplo, si me encuentro ante un caso de atragantamiento en el caso de niños, igual si es que es una obstrucción parcial,
limito a que, aliento a que siga tosiendo, pero en el caso de la maniobra de Heimlich, en niños varía. Si es recién nacido, lo colocaré sobre mis piernas o sobre una silla, y ya no voy a hacer este rodeado de mis brazos en el abdomen, sino voy a hacerlo con la mano o con los dedos, porque el cuerpo del niño es más pequeño y es más frágil. Entonces, ahí también varía la maniobra. En el caso de heridas, va a ser de igual forma, haciendo compresión, hemostasia, y en el caso de quemaduras, de igual forma. En niños, el RCP también es un tema, un capítulo aparte. En el caso de niños, por ejemplo, las compresiones ya no son 30, sino son 15. No es con nuestras manos entrelazadas. En el caso de recién nacidos, se hace solamente con los dedos. En el caso de niños mayores, se hace solamente con una mano. Varía mucho de acuerdo a la edad, por eso es un tema mucho más amplio. ¿Alguna otra duda? Y un tema importante entiendo que también es tener a la mano los números de contacto de emergencias, de los bomberos y demás, ¿no? Que debería estar Exacto. incluso como una recomendación en el botiquín o en una zona de fácil acceso, ¿no? Claro, sí es importante. Recuerden que en nuestras centrales de emergencia tenemos tanto a nivel del Ministerio de Salud, Salud, tenemos a los bomberos, los números, por ejemplo, de SAMU, que es la central de emergencias, ambulancias MINSA, es el 106, los bomberos el 116, Salud también tiene ambulancias de emergencia, que es el 117, también podemos llamar a la Cruz Roja o en todo caso a la policía, si es que nos encontramos pues cercano a uno, ¿no? Que es el 105. Entonces, esas centrales de emergencia son las que brinda el Estado. Hay otras particulares que sí, por ejemplo, son algunas ambulancias particulares que ya dependerán del tipo de seguro, de repente que tiene el paciente, si tiene alguna EPS, etcétera. Pero las básicas son de MINSA, de Salud, Bomberos y Cruz Roja. De acuerdo. Señorita, buenos días. Una pregunta. Dígame. ¿Cuáles son las medidas que se debería tomar en caso de descarga eléctrica? En el caso de una descarga eléctrica, es una quemadura compleja que debe ser sí o sí evaluada por el médico. Es una situación de gravedad. Lo primero es que la quemadura eléctrica puede ser leve o puede ser moderada o puede ser severa. Si es leve, igual yo no voy a tener síntomas de repente. Si es leve, la persona va a estar despierta, tranquila, pero las quemaduras eléctricas hacen muchas afectaciones cardíacas. Entonces, sí o sí tengo que llevarla a un centro médico hospital para que le tomen un electrocardiograma y le hagan pruebas, porque se ha visto y se ha evidenciado que tienen afectaciones cardíacas. Igual lo primero será estabilizarla. Si se cayó, si la expulsó a la persona a una zona, voy a tratar de evitar que se golpee, la coloco en una posición cómoda y adecuada, verifico si respira, si está consciente o no, pero el paso importante aquí es inmediatamente pedir ayuda para llevarla a un centro de atención médica, porque es una quemadura de bastante complejidad. Una pregunta, señorita, con respecto al tema de las convulsiones, que creo que no se ha visto en el orden de las diapositivas, pero tienen un tratamiento parecido, pero no es exactamente el mismo flujo que se debería seguir, según entiendo. Claro, en el caso de las convulsiones, igual hay veces en que la convulsión me va a generar pérdida de conciencia o no. Verifico este grado de la conciencia, después voy a verificar que la vía aérea del paciente esté adecuada. Por ejemplo, si tiene por ahí un cuerpo extraño en la boca, puede ser para un tratamiento dental, por ejemplo, lo voy a extraer y voy a ponerlo igual en la posición adecuada para que llegue buena respiración. En el caso de las convulsiones, hay pérdida de conciencia, pero no hacen parada cardíaca, ¿no? Entonces, más hacen compromiso respiratorio por la misma convulsión, y lo que hay que evitar aquí es que se ahoguen o se asfixien. Entonces, aquí la posición del cuerpo y de la cabeza debe ser adecuada, como les decía, el mentón perpendicular, para que la oxigenación venga, y a veces también incluye vómitos. Entonces, colocaré la cabeza de manera lateral para que no se aspire la persona con el vómito. Si la convulsión es simple,
va a pasar en menos de 15 minutos. Si es una convulsión compleja, va a durar más de 20 minutos. Pero allí yo debo primero asegurar la vía aérea porque la complicación más común es la asfixia o el ahogamiento. Sí, yo presencié en algún momento justamente un incidente de ese tipo y lo que hicieron las personas que luego no llegaron a asistir a quien había sufrido este incidente es que nos dijeron que siempre tengamos un objeto, como por ejemplo inclusive un lapicero podría ser, que evite que la persona se atragante con su propia lengua o Exacto. que se muerda, ¿no? Porque dice que la convulsión es un acto no controlado, ¿no? Involuntario, y que tiende a justamente impulsar eléctricamente algo en el cerebro que hace que tienda a contraerse y tienda a morder, y a veces se muerde en la lengua y eso puede afectar mucho más el cuadro, ¿no? Claro, como le decía, ¿no? La convulsión, lo primero que hay que hacer, aseguro la vía aérea y quito cualquier impedimento de cuerpo extraño que haya, ¿no? La lengua también a veces es muy rígida el movimiento, pero lo que voy a hacer ya cuando tenga un acceso a primeros auxilios más complejos es colocar un tubo de Mayo, que es un aparato que se utiliza para que la lengua esté en posición descendente, para evitar que se vaya hacia atrás, que es el tubo de Mayo, ¿no? Que es ya un mecanismo más complejo, pero si no lo tuviera, como usted bien lo ha dicho, con algún otro elemento que puede impedir esto, ¿no? Puede ser un lapicero, puede ser un trapo, algo que impida que la lengua se vaya hacia atrás. Y ver que la persona respire, ¿no? Porque si se atraganta, si estoy con una obstrucción parcial o completa, con la rigidez que genera la convulsión, porque la convulsión tiene movimientos rígidos, ¿no? Que es la misma convulsión, hace que la mandíbula también se ponga dura. Entonces, eso hace más que ya no se pueda manipular la lengua ni la boca en general. Ok, gracias. Señorita, buenos días. Sí, buen día, dígame. Una persona que tenga accidente, sea cualquier accidente, ¿cuánto tiempo tiene, o sea, cuánto puede aguantar el cuerpo para, o sea, cuánto tiempo para que respire, o sea? Eso va a ser dependiendo de qué tipo de lesión tenga. Si tengo una parada cardiorrespiratoria, o sea, de tanto nivel respiratorio como cardíaco, las series de compresiones, a que es el ciclo máximo que yo puedo dar, va a depender de que si va a respirar, o sea, que reaccione positivamente o no. Pero nosotros debemos hacerlo hasta que reciba desfibrilación. Nos dicen máximo un tiempo de 10 a 15 minutos, que es lo que se debe hacer continuamente, porque se ha evidenciado que este es el tiempo máximo en que el cerebro no se ve afectado. Si pasa este tiempo, ya se ha evidenciado que hay lesión cerebral, o sea que puede que la persona despierte, pero tenga secuelas como derrames, parálisis a nivel cerebral. Entonces, 10 a 15 minutos es el tiempo de oro en el que yo debo hacer las compresiones, debo recibir la descarga, pero si pasa más de este tiempo, ya va a tener lesiones o secuelas cerebrales. Señorita Katia, una preguntita más. Dígame. ¿Cuáles son los elementos necesarios y urgentes en un botiquín? Lo que debe haber en un botiquín de primeros auxilios. Y la otra pregunta es, usted habló de los 15 minutos que está haciendo oxigenación ya trae consecuencias en el cerebro. En los 2 minutos, de repente 2 a 3 o 5 minutos, ¿qué consecuencias tiene con la persona que no recibe oxigenación? En los primeros minutos, la consecuencia va a ser que no respire y no haya latido cardíaco. Allí todavía el cerebro tiene una reserva de oxígeno y una reserva de glucosa para que siga funcionando, ¿no? Pero, y para que lleve la sangre y el oxígeno a los tejidos, tiene una reserva. Pero pasados ya los 15 minutos, la reserva se agota y hace que hayan secuelas. Y en lo que me mencionaba de los elementos básicos de un botiquín son estos, ¿no? Paquete de guantes, tintura de yodo, agua oxigenada, alcohol, gasas estériles, apósitos, esparadrapo, vendas elásticas de diferente tamaño, algodón, vendas, paletas baja lengua, que no son para examinar, sino para hacer
estabilizar fracturas, por ejemplo, de dedos, de la mano o del pie, frasco de solución de cloruro de sodio, que es el suero fisiológico, paquetes de gasa, tijera de punta roma o también pinza, inmovilizador cervical y curitas. Eso es lo básico que debería tener un botiquín. En casa puedo sí hacer un botiquín de acuerdo a los medicamentos que yo tenga o que me haya indicado mi médico si tuve alguna lesión similar antes, ¿no? Ya va a ser dependiendo de la persona, va a ser dependiendo de cuántas personas viven en mi casa, si tengo niños, si tengo adultos, si sufren o no de alguna enfermedad. ¿Listo? ¿Alguna duda adicional, alguna pregunta? No, doctora Katia, creo que ya no hay ninguna otra duda o consulta. También por el chat, tampoco han escrito. Muchas gracias por la capacitación del día de hoy sobre los primeros auxilios y la importancia también de contar con un botiquín y hacer uso de un botiquín tanto en casa como en las oficinas, ¿no? Recordarles que los botiquines aquí en las empresas son inspeccionados una vez al mes por el personal de salud para verificar también las fechas de vencimiento, ¿no? Y no contar con algún insumo vencido. Muchas gracias a todos por su capacitación. Esta capacitación es una capacitación obligatoria, por ende está siendo grabada, va a ser subida a la plataforma de YouTube y vamos a enviar los exámenes para que puedan resolver sobre esta capacitación. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.